en una situación de escasez económica y esperando un bebé. Sin sospecharlo, accedió a encargarse del hijo de un adinerado, sin prever cómo su existencia se transformaría. Saludos a todos. Mi nombre es Alejandro y soy el narrador en Historias sin censura. Prepárate para sumergirte en una narración llena de emoción y giros inesperados que te dejarán asombrado. Antes de empezar, me gustaría que le des me gusta a este vídeo, te suscribas a nuestro canal y lo compartas con tus seres queridos. Contamos contigo de manera crucial. Quiero comunicarte además que la sección de socios ya está en funcionamiento. Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que forman parte de nuestra comunidad. Si todavía no formas parte, te animo a unirte. Además de contribuir al crecimiento del canal, disfrutarás de beneficios exclusivos como material extra, la posibilidad de ver nuestros vídeos antes que nadie y aparecerás siempre mencionado al comienzo de cada vídeo. Que la bendición de Dios esté contigo y con todos tus seres queridos. Disfruta de este magnífico vídeo y que tengas un día lleno de maravillas. Con firmeza, Lucía sujetó el papel arrugado mientras contemplaba la majestuosa mansión que tenía delante. Cada mañana, la brisa gélida le hacía notar que su chaqueta fina no bastaba para proteger su barriga de 6 meses de embarazo. Tomó una profunda bocanada de aire, tratando de tranquilizar los nervios que le agitaban el estómago. Esta entrevista representaba la última oportunidad para él. La pérdida de su esposo Mateo en ese trágico incidente en la obra la había dejado sin compañía y desprotegida. Sin tener familia a la que acudir y con una nueva vida desarrollándose en su interior, los ahorros se habían desvanecido rápidamente. Lucía susurró al acariciar su vientre, «Ánimo, mi pequeño. En este momento, el trabajo es indispensable para nosotros». Cruzó el impecable jardín, notando la vigilancia desconfiada del guardia de seguridad que la observaba detenidamente. La vestimenta desgastada que llevaba resaltaba frente a la riqueza que la rodeaba. Al llegar a la entrada principal, tomó una respiración profunda antes de presionar el timbre. Una anciana con vestimenta de asistenta fue la encargada de recibir a Lucía Mendoza en la entrada. Con un tono poco amable, la mujer preguntó por la señorita Lucía. Esta última confirmó su identidad y el motivo de su visita con determinación en su voz. «Por favor, acompáñeme. Diego aguarda su presencia». Recorriendo los pasillos de mármol, Lucía contemplaba las obras de arte moderno y las esculturas que embellecían la casa señorial. La opulencia y el dominio resonaban en cada rincón. ¿Cómo es que se encontraba ella en ese lugar? ¿De qué manera podría adaptarme a esta sociedad? La mujer encargada de la casa la llevó a una espaciosa oficina con grandes ventanas que tenían vista al patio trasero. Desde detrás de un escritorio elegante de madera oscura, un caballero examinaba con atención ciertos papeles. Al alzar la vista, un escalofrío recorrió el cuerpo de Lucía. Diego Montalbán cumplía con precisión la descripción que habían dado de él. Majestuoso, atractivo, con esa presencia de mando que solo la riqueza y la influencia pueden otorgar. Los ojos oscuros de él la observaron detenidamente, recorriendo cada parte de su cuerpo, deteniéndose un instante en su barriga prominente. Con voz grave, le indicó que tomara asiento en la silla que estaba frente a él, diciendo, «Señorita Mendoza, por favor, siéntese». Lucía siguió las órdenes, experimentando incomodidad ante la mirada detallada de ese hombre. «Observo que se encuentra en estado de gestación», expresó directamente. No hizo referencia a ello en su historial. «Yo estoy en el 6º mes, señor Montalbán». Lucía afirmó que, aunque pueda parecer un contratiempo, tiene la capacidad de llevar a cabo la tarea sin problemas, expresando desesperación en su tono de voz. En un momento que se extendió más allá de lo habitual, Diego la miró en completo silencio antes de revelar. «Gabriel, mi hijo, cuenta con 7 años de edad», mencionó al fin. «Desde que la madre nos dejó, ha tenido 5 cuidadoras diferentes. Ninguna de ellas ha sobrepasado los 3 meses de duración. Es un pequeño, complicado». Lucía asintió con determinación, aprovechando la ocasión. «Mi labor es la enseñanza en la escuela primaria, señor Montalbán. He trabajado con niños de diferentes edades y personalidades.
Él notó con agudeza que estás aquí buscando empleo como cuidadora de niños en lugar de estar en un salón de clases. Lucía se vio obligada a tragar en seco. Hace unos meses, la institución educativa en la que laboraba cesó sus operaciones. Durante mi embarazo, me ha resultado difícil hallar otra posición docente. Diego se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, con la espalda vuelta. Requiero a una persona que resida en esta residencia, en la mansión. Se requiere la presencia constante para atender a Gabriel en todo momento del día. Mi empleo me mantiene sumamente ocupado y estoy siempre de un lado para otro debido a los constantes viajes. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. Estar en ese lugar implicaría tener un lugar seguro donde vivir, comida asegurada y un sueldo que le permitiría ahorrar para la llegada de su hijo. Sin titubear, expresó su disposición a cambiar de residencia de forma inmediata. Diego se volteó para observarla, con una expresión imposible de descifrar en su cara. ¿Cuál será el desenlace una vez que su bebé nazca, señorita Mendoza? ¿Considera que estará en capacidad de atender a 2 niños simultáneamente? Fue sorprendida por la pregunta inesperada. La inquietud que la embargaba era evidente al expresarla en voz alta, lo que la hizo sentir vulnerable. Con determinación, mencionó, el bebé y yo somos inseparables, señor Montalbán. Si esa situación representa un inconveniente, entonces no cuento con el perfil idóneo para desempeñar esta labor. Inesperadamente, una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Diego. Admiro tu sinceridad. La mayoría de los entrevistados han expresado lo que pensaban que era lo que yo esperaba escuchar. Volvió a su mesa y activó un botón en el comunicador interno. Elena, haz el favor de traer a Gabriel a la oficina. Pasados unos minutos, la puerta se abrió y apareció un niño pequeño con el pelo oscuro y los ojos iguales a los de su papá. Portaba el atuendo característico de una institución educativa privada y sostenía un libro debajo de su brazo. En la entrada, se detuvo para observar a Lucía con recelo en sus ojos. Gabriel, te presento a la señorita Lucía. Podría convertirme en la persona encargada de tu cuidado. El pequeño guardó silencio, simplemente la miraba con unos ojos que parecían más maduros de lo que correspondía a su edad. Lucía saludó a Gabriel con una amplia sonrisa al encontrarse. ¿Cuál es el libro que tienes entre manos en este momento? Después de echar un rápido vistazo a su padre, Gabriel mencionó en tono suave el título El Principito. Lucía mencionó que es uno de los que más le gustan. Has alcanzado la sección del zorro. Por vez inicial, una chispa de curiosidad surgió en la mirada del pequeño. Acaba de revelar que apenas ha llegado al 3er capítulo. Todavía hay mucho que explorar para ti. Se trata de un relato encantador. Diego estaba atento al intercambio, y Lucía percibió un cambio en su rostro al ver a Gabriel relacionarse con ella. Gabriel, ¿por qué no enseñas tu habitación a la señorita Lucía? De esta manera, pueden continuar conversando acerca de libros. El chico asintió con la cabeza y dirigió su mirada hacia Lucía. Vamos, acercándose a la salida. Antes de continuar, Lucía dirigió una mirada inquisitiva a Diego. Has superado la primera prueba, mencionó él. Son contadas las personas que consiguen entablar una conversación con Gabriel en el primer encuentro. Cuando vuelvas, discutiremos los pormenores. Mientras recorría los extensos corredores de la casa señorial siguiendo a Gabriel, Lucía se esforzaba por asimilar la situación. Parecía que había obtenido el puesto, aunque Diego todavía no lo había confirmado de manera directa. El cuarto de Gabriel era muy amplio y estaba adornado con objetos relacionados con la astronomía. Un telescopio al lado de la ventana, dibujos de constelaciones en el techo y estantes repletos de libros acerca del universo. Lucía mostró un auténtico interés al preguntar si disfrutabas de la astronomía. Gabriel asintió y reveló su deseo de convertirse en astronauta en el futuro, con la ilusión de contemplar de cerca el brillo de las estrellas. Es un sueño precioso, contestó Lucía, evocando sus propias ilusiones de cuando era joven. Gabriel se acomodó en la cama, mirándola con precaución. Le preguntó si realmente iba a ser mamá, mientras señalaba su barriga. Lucía mostró una sonrisa y asintió. Confirmó que sí, en unos 3 meses aproximadamente.
El niño siguió preguntando si iba a residir allí. Las anteriores cuidadoras no se quedaron por mucho tiempo. El tono de esa persona provocó en Lucía una sensación punzante en el pecho. Lucía se preguntaba cuántas veces el niño había presenciado la llegada y partida de personas en su vida. Expresó con honestidad: si tu padre decide contratarme, me encantaría permanecer aquí por un largo periodo. Al observar a Gabriel, Lucía percibió que lo examinaba detenidamente. De repente, con un tono apenas perceptible, mencionó que su padre creía que su madre los abandonó debido a su comportamiento complicado. Experimentó la sensación de que algo se fracturaba en su interior. ¿Cómo era posible causarle ese dolor a un niño? Gabriel, presta atención, expresó Lucía, inclinándose ante él, a pesar de lo molesto que le resultaba con su estado de gestación. En ocasiones, los adultos hacen elecciones que no consideran a los niños. Si tu madre se marchó, ten por seguro que no fue a causa tuya. Jamás debes creer que tienes la culpa. Las lágrimas no brotaron de los ojos del pequeño, a pesar de la humedad en ellos. Con resignación, expresó: tú también te marcharás cuando nazca tu hijo. Lucía se negó rotundamente, asombrándose de su propia determinación al hacer la promesa. Permaneceré aquí para velar por ambos. Con escepticismo en la mirada, Gabriel se disponía a contestar cuando, de repente, Diego hizo acto de presencia en la entrada de la habitación. Gabriel, es momento de tu lección de piano, anunció. Elena está aguardándote en la planta baja. Antes de salir, el niño agarró su libro y dirigió una última mirada a Lucía. Nos vemos más tarde, señorita Lucía. Después de que Gabriel se alejó por el pasillo, Diego se giró hacia ella y le ofreció el puesto directamente, sin rodeos, diciendo que era suyo si todavía lo deseaba. Mañana mismo puede trasladarse. Elena te guiará por las habitaciones y te detallará tus tareas. Saludos. Confío en que estés disfrutando de este contenido visual. Me intriga un poco saber desde qué lugar estás viendo este vídeo y cuál es la hora actual en tu ubicación. Agradecemos que hayas disfrutado de este relato. El alivio experimentado por Lucía fue tan intenso que casi le provoca mareos. Agradecimientos, señor Montalbán. No se lamentará de su decisión. Diego la examinó detenidamente antes de dar una respuesta. Ojalá así sea, señorita Mendoza. Espero que sea por el bien de Gabriel. Al día siguiente, Lucía se presentó en la mansión Montalbán con apenas algunas cosas personales. Elena, encargada de la casa, la llevó a donde se ubicarían sus aposentos. Dentro de la imponente mansión, se ha acondicionado un diminuto estudio que consta de un dormitorio, un baño exclusivo y una reducida zona de estar. Elena comunicó con serenidad que el señor Montalbán solicitó la preparación de una habitación extra para la llegada de su bebé. A las 7 de la mañana, Gabriel toma su desayuno y se prepara para ir al colegio a las 8. Regresa a casa a las 3 de la tarde, participa en actividades extracurriculares hasta las 5 y luego dedica tiempo a sus tareas antes de la cena, que es a las 7. Lucía asintió, esforzándose por recordar todos los pormenores. ¿Qué hay del señor Montalbán? ¿A qué horas acostumbra estar en su hogar? Elena le dedicó una mirada llena de lo que parecía ser compasión. Casi nunca el hombre llega a casa antes de las 9 de la noche, y cuando lo hace, por lo general se dedica a sus labores en su estudio. Los sábados y domingos cambian. En ocasiones se queda en un lugar, mientras que en otras ocasiones se desplaza. Lucía reflexionó con tristeza que Gabriel está familiarizado con la falta de su padre. ¿Existe alguna otra información importante que deba tener en cuenta? Contestó Elena, hablando en voz baja. Aunque pueda dar la impresión de ser reservado y distante, en realidad siente un profundo amor por su hijo. Desde que la señora Isabel se fue, la situación se ha vuelto difícil para los dos. Lucía asintió en señal de agradecimiento por la información recibida. Ahora tenía conocimiento del nombre de la madre de Gabriel. Expresó su agradecimiento a Elena. Me esforzaré al máximo para brindar apoyo a Gabriel. Con el transcurrir de los días, Lucía creó una serie de hábitos junto a Gabriel. Al principio, el niño parecía distante,
como si estuviera aguardando el momento en que ella empacara sus cosas y se fuera. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a mostrarse más receptivo. Se dio cuenta de que Gabriel poseía una gran inteligencia, mostrando una curiosidad inagotable por todo lo que le rodeaba. No obstante, también percibió su aislamiento. No mencionaba a sus compañeros de clase y dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a la lectura o a observar a través de su telescopio. Durante la hora de dormir, Gabriel sorprendió a Lucía con una pregunta inesperada. Le preguntó por el nombre que tendría su bebé. Con una sonrisa en el rostro, Lucía acarició con ternura su barriga que crecía sin cesar y respondió que aún no tenía decidido el nombre. Estoy considerando distintos nombres. ¿Te gustaría que te ayude a decidir? Inquirió tímidamente. Claro, contestó ella emocionada. Sería genial contar con tu colaboración. Con una de esas sonrisas poco comunes que iluminaban su rostro por completo, Gabriel propuso el nombre de Estrella en caso de que fuera una niña. En el caso de que sea un varón, podríamos considerar el nombre Orión, en honor a la agrupación de estrellas en el cielo. Lucía soltó una risita. ¡Qué nombres tan lindos!, comentó. Los incluiré en mi registro. Mientras Gabriel caía en un profundo sueño, Lucía pensaba en lo veloz con que ese pequeño había conquistado su afecto. Sin embargo, en la residencia había alguien más que continuaba siendo un enigma para ella. Diego Montalbán. Durante las 3 semanas que había pasado residiendo en ese lugar, apenas había tenido contacto con el propietario de la residencia. Tal como había previsto Elena, llegaba con retraso y se retiraba pronto. De vez en cuando coincidían en el desayuno, momento en el que compartían algunas palabras cortas acerca de Gabriel, sin profundizar en otros temas. No obstante, en una noche, al estar repasando unos cuadernos en la cocina después de haber acostado a Gabriel, Diego se presentó. La sorpresa invadió a Lucía al contemplarlo. Casi llegaban las 11 de la noche, momento en el que solía encontrarse concentrado en su estudio. Él saludó a la señorita Mendoza y se acercó al frigorífico para tomar un vaso de agua. Ella respondió a la presencia imponente del señor Montalbán. ¿Requiere alguna asistencia? Con una mirada profunda, Diego la examinó como si pudiera adivinar lo que estaba pensando. Según Elena, Gabriel está progresando académicamente en la escuela. Los docentes se encuentran asombrados ante la transformación. Lucía mostró una sonrisa llena de orgullo. Gabriel, un niño con gran capacidad, simplemente requería algo de respaldo y fe en sí mismo. Diego asintió mientras se recargaba en la barra de la cocina. En solo 3 semanas, ha logrado lo que 5 niñeras no pudieron lograr en más de un año. Lucía explicó que no percibe a Gabriel como una responsabilidad, sino como un niño que requiere atención y comprensión, lo cual la sorprendió por su sinceridad. Diego la observó fijamente. ¿Está insinuando que no presto atención a mi propio hijo, señorita Mendoza? Lucía se puso rígida al percatarse de que había rebasado un límite. Negativo, yo. Mis disculpas, no fue mi intención. Diego interrumpió con una voz más calmada de lo previsto, indicando que no era necesario disculparse por ser sincero. Reconoció que tenía razón al admitir que no había estado apoyando a Gabriel como era debido. Entre ellos se generó un incómodo silencio. Lucía se encontraba sin palabras. Nunca había presenciado esta faceta de Diego Montalbán. Quisiera hacerle una pregunta de carácter personal, inquirió él al fin. Claro que sí. ¿Se encuentra el padre de su hijo aquí? La pregunta la sorprendió sin previo aviso. Lucía dirigió su mirada hacia su abdomen. Expresó con tristeza: hace 5 meses, mi esposo Mateo falleció en un trágico accidente. Nunca imaginó que se convertiría en papá. Diego tuvo un breve momento de reflexión. Parecía cargar con el peso de sus palabras al decir: lamento mucho esto. Fue un error hacer esa pregunta. No se alarme. Forma parte de mi pasado. Diego la miró detenidamente por un instante prolongado, como si tuviera algo adicional que expresar, pero al final, asintió. Saludos nocturnos, señorita Mendoza. Buenas noches, señor Montalbán. Tras esa reunión, algo se transformó en su relación. Diego empezó a llegar a su hogar con mayor antelación,
compartiendo de vez en cuando la cena con Gabriel y Lucía. El pequeño parecía prosperar con el renovado interés de su padre, aunque Lucía percibía cierta reserva en él, como si estuviera preocupado de que esa alegría fuera pasajera. Mientras colaboraba con Gabriel en sus tareas escolares, el pequeño formuló una pregunta sorpresiva. ¿Piensas que a tu padre le agrada tu presencia en este lugar? Lucía se sorprendió al parpadear y respondió, sí, probablemente. Si no fuera así, ya me habría despedido, ¿verdad? Gabriel asintió con gesto reflexivo. Jamás lo había visto tan feliz como en este momento. Parece disfrutar conversando contigo. Un calor repentino invadió las mejillas de Lucía. Nos alegra saber que estás teniendo éxito en la escuela, contestó cambiando de tema. Vamos a finalizar con la resolución de estos problemas matemáticos. Sin embargo, las expresiones de Gabriel permanecieron en su mente. Podría haber estado teniendo un impacto positivo tanto en el niño como en su padre. Conforme progresaba su gestación, Lucía experimentaba una sensación de mayor peso y fatiga. Elena, quien con el paso del tiempo había mostrado una actitud más cordial, seguía recomendando que tomara más descansos. Le decía que no era conveniente que estuviera tanto rato de pie. El recién nacido llegará antes de que te des cuenta. Mientras Gabriel escuchaba atentamente un cuento, la persona de repente experimentó un dolor intenso en el estómago. Trató de no prestarle atención, pero la intensidad del dolor la llevó a soltar un gemido. Gabriel, visiblemente preocupado, le preguntó, ¿te encuentras bien? Ella respondió, sí, solo. Un nuevo dolor la detuvo. ¿Sería posible que te comuniques con tu papá o con Elena? ¿Gabriel? Salió corriendo de la habitación el pequeño. Pocos instantes después, Diego se presentó con un gesto de inquietud. Arrodillándose a su lado, preguntó, ¿qué ocurre? No tengo certeza, contestó Lucía, con problemas para respirar. Aún es temprano para el nacimiento, pero hay algo que no va bien. Diego no vaciló en alzarla en sus brazos, impresionándola con su vigor. Permaneece junto a Gabriel, Elena. Me encargaré de llevar a Lucía al centro médico. Dentro del automóvil, Lucía se esforzaba por controlar el temor que la embargaba, mientras Diego manejaba a gran velocidad. Era imperativo no separarme de este pequeño. Lo que tenía Mateo era todo lo que le quedaba, su única posesión en el mundo. Diego, con seguridad en sus palabras, le aseguró que todo saldría bien, como si pudiera adivinar lo que pensaba. Puedes confiar en que velaré por ti y por tu pequeño. La mirada de Lucía se posó en él con sorpresa al escuchar la fuerza en su tono de voz. En ese instante, observó algo en su mirada que jamás había percibido con anterioridad. Fragilidad ante situaciones adversas. Este individuo influyente, aparentando dominar todas las situaciones, se encontraba lleno de temor. A causa de ella, en el centro médico, los doctores diagnosticaron que Lucía sufría de contracciones antes de tiempo. Después de recibir tratamiento, lograron controlar las convulsiones. Sin embargo, le recomendaron descanso total por un periodo mínimo de 2 semanas. Al salir el médico de la habitación, Lucía expresó su preocupación por no poder dejar de trabajar. Diego, quien la había acompañado durante todo el episodio, negó con la cabeza al escucharla decir que Gabriel la necesitaba. Ahora, tu principal responsabilidad es velar por tu bienestar y el de tu pequeño. Gabriel comprenderá la situación. A pesar de ello, ella hizo hincapié en el pacto establecido entre ambos. Él intervino con determinación para señalar que nuestro pacto contempla tu salud y comodidad. Indicó, instándote a que te relajes en este momento. Mañana tendremos una conversación. Después de la partida de Diego, Lucía permaneció inmóvil en la habitación del hospital, reflexionando sobre lo sucedido. Diego Montalbán mostraba una faceta poco conocida, siendo compasivo, cuidadoso e incluso vulnerable. Algo en su interior también experimentó un cambio. Una relación que en un principio era puramente profesional estaba evolucionando hacia algo más significativo, generándole emociones encontradas de temor y atracción. Después de la partida de Mateo, Lucía experimentaba la sensación de que su corazón empezaba a latir de nuevo por otra persona. Sin embargo, el destino guardaba más sorpresas,
y pronto se revelaría el misterio que unía las vidas de Diego y Lucía, alterando definitivamente el rumbo de su destino. Cuando Lucía abrió los ojos en su cuarto en la imponente mansión Montalbán, los primeros rayos del sol se colaban a través de las cortinas. Después de 3 semanas ingresada en el hospital, tanto ella como su bebé se encontraban a salvo gracias a los cuidados detallados que recibieron. Diego había insistido en contratar a una enfermera experta para cuidarla durante su recuperación, y aunque al principio se resistió, Lucía tuvo que reconocer que fue la decisión más acertada. Sin embargo, lo que más le impactó fue la modificación en la rutina de Diego. Elena consideró como algo nunca antes visto que empezara a trabajar desde casa varios días a la semana. Nunca presencié al señor dedicar tiempo extra fuera de su horario laboral. La señora de la limpieza reveló con sorpresa y aceptación. En cuanto a Gabriel, se había transformado en su fiel acompañante. Al terminar la jornada escolar, se apresuraba a llegar a su cuarto para compartirle cómo le había ido, leerle los libros que más le gustaban o simplemente quedarse a su lado mientras realizaba sus tareas. En ocasiones, mientras pensaba que Lucía estaba dormida, susurraba al bebé, compartiéndole confidencias y asegurándole que serían inseparables compañeros. Esa mañana, Lucía trataba de levantarse poco a poco cuando percibió un movimiento enérgico en su abdomen que le dibujó una sonrisa en el rostro. Puso la mano en la abultada panza, acariciándola con cariño. Le susurró al niño, igualmente, buenos días. Unos suaves golpes en la puerta rompieron la tranquilidad del instante. Contestó con un pase adelante, aguardando la llegada de la enfermera con su primera comida del día. Diego apareció inesperadamente llevando una bandeja. Lucía se sorprendió al verlo vestido de manera informal, algo poco común en su experiencia. En vez de vestir sus habituales atuendos elegantes, lucía pantalones vaqueros y una camisa de color azul que hacía resaltar sus ojos profundos. Lucía más juvenil y cercano. Con una sonrisa tímida, él saludó diciendo, «Buen día. Dado que Elena está ocupada gestionando a los proveedores, me he ofrecido a prepararte el desayuno». Lucía trató de ocultar su asombro. «Agradezco, no hacía falta que te preocuparas». Diego puso la bandeja en la mesita al lado de la cama y se sentó en la silla que estaba cerca. «No hay problema». Additionalmente, deceba conversar contigo. Lucía se puso rígida al percibir cierto matiz en su voz. Habría tomado la decisión de que, a causa de su situación, ya no estaba en condiciones de encargarse de Gabriel. ¿Consideraría solicitarle que se retire una vez que el bebé haya venido al mundo? Preguntó con nerviosismo si había algo que pasara con Gabriel. Diego hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. «Gracias a ti, Gabriel se encuentra en su mejor momento. En realidad, es acerca de él de lo que quería comentarte». Al alisarse el pelo con la mano, Lucía observó que era una señal de nerviosismo que él solía mostrar. Siguió mencionando que el día domingo sería el aniversario de ella. Al cumplir 8 años, desea festejar la ocasión. Lucía expresó alivio al comentar lo maravilloso que era. ¿Sería posible planificar una celebración modesta en esta residencia y convocar a sus amigos de la escuela? El semblante de Diego se tornó un poco más sombrío. Esa es la cuestión. En el colegio, Gabriel no cuenta con compañeros cercanos. Desde la partida de Isabel, ha adoptado una actitud muy reservada. Según expertos en psicología, esto se debe a su forma de resguardarse de ser dejados atrás. Un sentimiento de melancolía invadió a Lucía. Aunque Gabriel había progresado considerablemente en el transcurso de estos meses, aún persistían heridas emocionales que necesitaban ser curadas. Comprendo, murmuró con calma. Entonces, ¿cuál es tu idea? Diego, con una sonrisa ligera, mencionó que Gabriel busca algo simple. Somos los únicos 3 presentes. Expresa que ahora nos considera parte de su familia. Las palabras impactaron a Lucía como una ola. El núcleo familiar. Para Gabriel, ¿ella era parte de su núcleo familiar? Experimentó una sensación de opresión en la garganta. Conseguido fue su comentario. Claro que sí. Vamos a asegurarnos de que sea una jornada memorable para él. Diego la observó detenidamente, como si estuviera indagando en su mirada en busca de algo. Lucía,
Aún queda algo por decir. Hay algo que debo revelarte. Fue una sorpresa para ella que la llamaran por su nombre de manera tan informal. Durante los meses que había pasado trabajando en la mansión, Diego siempre se dirigía a ella como señorita Mendoza, lo cual creaba una barrera profesional que, a pesar de causarle frustración en ocasiones, también le proporcionaba tranquilidad. Contestó diciendo «estoy atento», tratando de no prestar atención al ritmo acelerado de su corazón. Diego se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. La silueta de ella se recortaba en la cortina iluminada por el sol matutino. Al iniciar la conversación, mencionó que al momento de contratarte, no solo consideró tus aptitudes docentes. El motivo fue que te identifiqué. Lucía mostró un gesto de confusión al fruncir el ceño. ¿Podrías identificarme? No tengo memoria de habernos encontrado previamente. Diego volteó su rostro para observarla. Aunque no nos habíamos encontrado en persona, tuve el placer de conocer a tu esposo, Mateo. Cuando se produjo el incidente, él estaba laborando en una de las obras que yo supervisaba. Lucía sintió como si el mundo se hubiera detenido. De pronto, todo tuvo sentido. ¿Cuál fue la razón por la que Diego decidió contratarla a pesar de estar embarazada? ¿Cuál era la razón detrás de su gran acto de generosidad? ¿Cuál fue la razón detrás de haber brindado una atención tan dedicada durante su periodo de enfermedad? Susurró con dificultad, notando cómo le faltaba la respiración, que él ostentaba la propiedad de la empresa constructora. Diego asintió con seriedad. El accidente no tendría que haber sucedido. Todos los procedimientos de seguridad estaban en su lugar. Sin embargo, se produjo un descuido que fue encubierto por mis superiores hasta que ya era tarde. Lucia experimentaba Marios intensos. ¿Acaso toda esta situación, el desempeño laboral, la amabilidad de Diego, se reducía únicamente a la culpa? ¿Sentimientos de culpa? Inquirió con voz entrecortada el motivo de no haberle comunicado eso desde el inicio. Explicó con honestidad que tenía miedo de ser rechazado y de que no quisieras relacionarte con él. Tenía la intención de brindarte apoyo, Lucía. Creía que era una deuda pendiente contigo y tu esposo. Lucía optó por cerrar los ojos para asimilar todo el flujo de datos novedosos que acababa de recibir. Al volver a abrirlos, se podía ver en sus ojos una gran resolución. Expresó su deseo de conocer con precisión los eventos ocurridos en esa jornada. Absolutamente todo debe ser revelado, no puede haber más ocultamientos. Diego estuvo de acuerdo con lo que le pedían, considerándolo como una solicitud justa. Se sentó nuevamente, pero esta vez lo hizo en proximidad a ella. En el corazón de la ciudad, la empresa constructora se encontraba erigiendo un edificio destinado a oficinas. Para distintas etapas del proyecto, habíamos seleccionado diversas compañías subcontratadas. Una de las personas a cargo del sistema eléctrico estaba creando certificados de seguridad de manera fraudulenta. Tomó un breve descanso, como si las palabras fueran una carga para él. El equipo a cargo tendría que haberlo descubierto, pero no lo hizo. Incluso peor, lo dejaron de lado para poder cumplir con los tiempos establecidos. Al descubrir un problema en la instalación eléctrica, Mateo quiso informarlo, pero el jefe a cargo le aseguró que se encargaría más adelante. Sin embargo, jamás lo llevó a cabo. Lucía recordó los fragmentos de información que le habían proporcionado sobre el incidente, mencionando que la falla causó un cortocircuito. Así es. Se produjo un fuego localizado que provocó el derrumbe de una sección de la edificación. Mateo se encontraba en el sitio incorrecto en el instante inapropiado. Lucía vio cómo sus mejillas se mojaban con las lágrimas que brotaban de sus ojos. Durante todos estos meses, se esforzó por no darle demasiadas vueltas a la forma en que Mateo falleció, centrándose en mantenerse firme y en seguir adelante por el bienestar de su hijo. Sin embargo, en ese momento la cruda realidad la impactaba con total intensidad. Entre lágrimas, cuestionó el motivo de no haber sido contactado con anterioridad. ¿Por qué aguardar hasta que me encontrara en una situación desesperada, buscando empleo? Diego dirigió sus ojos hacia abajo. Hice el intento. Mandaron delegados a tu hogar, sin embargo, jamás recibiste a nadie. Dejé mensajes que jamás obtuvieron respuesta.
Aún traté de brindarte una indemnización por medio de mis representantes legales, pero la rechazaste. Apenas conservaba un leve recuerdo de esos esfuerzos. Después de que Mateo falleció, experimentó una tristeza intensa durante los primeros meses. No prestaba atención al timbre, descartaba la correspondencia sin leerla y evitaba cualquier interacción con el mundo exterior. Fue al enterarse de que estaba embarazada cuando empezó a reaccionar y a esforzarse por salir de esa situación difícil. Diego siguió hablando, mencionando que al ver el currículum de la persona que solicitaba el puesto de cuidadora, lo interpretó como un indicio. Una posibilidad de brindarte asistencia de manera directa, prescindiendo de intermediarios. Dado que era consciente de que no aceptarías ayuda gratuita, te propuse una oportunidad laboral genuina, la cual se ajustaba a tus habilidades de manera ideal. Lucía enjugó sus lágrimas con el reverso de su mano. ¿Tiene Gabriel conocimiento sobre este tema? Diego contestó de inmediato con un no. Eres la luz que ha llegado a nuestro hogar y le has demostrado que no todos se marchan. Eres fundamental en su vida. Entre ellos se produjo un extenso periodo de silencio. Desde la ventana, Lucía observaba, tratando de organizar sus ideas y sentimientos. Sentía dolor a causa de la traición, aunque comprendía las razones detrás de las acciones de Diego. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas hacia mi persona? Finalmente, cuestionó. ¿Pedir perdón de tu parte? ¿Deseas ser eximido de la responsabilidad? Diego movió la cabeza en señal de negación. Lucía, no tengo expectativas. Pensé que era justo que supieras la verdad antes de elegir si deseas permanecer en este lugar. Te ofrezco el trabajo por el tiempo que prefieras, sin importar tu decisión. Si optas por irte, me aseguraré de que tú y tu hijo tengan un futuro estable. Es lo mínimo que puedo realizar. Lucía lo observaba con intensidad. Aunque sufría, no podía ocultar que durante este tiempo había experimentado emociones hacia Diego. Emociones que trascendían la gratitud o el respeto laboral. Y ahora, con esta revelación, la situación se tornaba aún más compleja. Al final, expresó, requiero un espacio para reflexionar. Al levantarse, Diego mostró consideración por su entorno. Claro que sí. Toma todo el tiempo que requieras. Mientras se dirigía a la salida, Lucía lo frenó. Diego, giró con ilusión. Todavía planeamos celebrar el cumpleaños de Gabriel. No permitiré que esto perjudique al pequeño. En los labios de Diego se dibujó una sutil sonrisa de tranquilidad. Lucía, te agradezco. Tu generosidad supera lo que merezco. Después de que Diego se fue, Lucía se quedó contemplando la bandeja del desayuno, que ya estaba fría y sin tocar. Un remolino de sentimientos opuestos invadía su pensamiento. Experimentaba una mezcla de enojo y tristeza al descubrir que Diego le había guardado un secreto tan relevante. Por otra parte, lograba comprender las razones detrás de sus acciones y valoraba su sinceridad, a pesar de llegar tarde. Después apareció Gabriel, el pequeño al que había aprendido a querer como si fuera parte de su familia. No podía dejarlo, no en este momento en el que finalmente empezaba a tener confianza, a mostrarse más. Sin embargo, ¿de qué manera podría permanecer en esta residencia, compartiendo el techo con el individuo que tuvo un papel indirecto en la tragedia de Mateo? Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un leve golpe en la puerta. ¿Dónde está Lucía? La voz pertenecía a Gabriel. Estoy autorizado para entrar. De inmediato, Lucía se enjugó las lágrimas que le quedaban. Sí, mi amor, puedes pasar. Al entrar, Gabriel llevaba consigo un documento. Al observar los ojos rojos de Lucía, frunció el seno lleno de inquietud. ¿Sientes melancolía en este momento? Se acercó a la cama y formuló una pregunta. Con sinceridad, contestó ella, un poquito. Sin embargo, esto pronto será cosa del pasado. Gabriel percibió que ella comprendía a la perfección. Cuando me siento triste, logra mejorar mi estado de ánimo. Le ofreció el documento. Se trataba de una ilustración llena de colores con 3 siluetas. Un hombre de gran estatura, una mujer con una prominente barriga y un niño diminuto en medio de ellos, unidos por las manos. En la parte superior,
Se encontraba la inscripción Mi familia en una caligrafía infantil. Una sensación de opresión invadió el pecho de Lucía. ¿Cuál sería la forma de marcharse en este momento? ¿De qué manera podría renunciar a lo compartido con Gabriel, a su bebé y a sí misma? Expresó su admiración por la belleza del niño mientras lo rodeaba con sus brazos. Siempre lo mantendré guardado. Con una sonrisa de satisfacción, Gabriel expresó su alegría. Mi padre me informó que el próximo domingo celebraremos una fiesta de cumpleaños. Exclusivamente nosotros tres. Lucía asintió en acuerdo. Será una jornada realmente única. Después, cuando el bebé nazca, seremos una familia de 4 personas, expresó Gabriel emocionado. Una familia entera. A Lucía le faltó valor para enmendarlo. En vez de eso, acarició con dulzura el pelo. ¿Podría colaborar en la organización de tu celebración? Podríamos elaborar un inventario de los platillos que te apetece probar y los juegos que deseamos disfrutar. Gabriel experimentó una emoción positiva, dejando atrás por completo la tristeza que había percibido en la mirada de Lucía unos momentos antes. Mientras el pequeño conversaba con entusiasmo acerca de postres y obsequios, Lucía meditaba sobre su circunstancia. Tal vez, reflexionó, el transcurso del tiempo curaría las cicatrices. Tal vez en el futuro pueda encontrar la manera de perdonar a Diego, aunque en este momento no sea posible. Mientras tanto, contaba con Gabriel, quien requería de su cariño y apoyo incondicional en ese momento crucial. Antes de la celebración del cumpleaños de Gabriel, Lucía y Diego se relacionaban de manera amable pero reservada. Mostraba consideración por su deseo de privacidad, solo indagando sobre su bienestar y el del bebé. Ella hacía todo lo posible por mantener una actitud normal con Gabriel, evitando que sus problemas personales afectaran al pequeño. Al amanecer del domingo, Lucía se levantó temprano con el propósito de organizar algunas sorpresas para el festejado. Con la colaboración de Elena, adornó la sala de estar con globos y serpentinas, además de supervisar la preparación del postre preferido de Gabriel, un delicioso pastel de chocolate con fresas. Diego participó en los arreglos, llevando obsequios envueltos en papel llamativo y ayudando con la ornamentación. Mientras decoraban con una guirnalda, en un instante sus manos se encontraron. Al tocarlo, Lucía experimentó una sensación eléctrica, y al ver la mirada de Diego, intuyó que él también había percibido lo mismo. Lucía, necesito hablarte. En ese momento, ella detuvo amablemente. Hoy se celebra el cumpleaños de Gabriel. Diego asintió, demostrando que entendía. Estás en lo correcto, no obstante, será necesario entablar una conversación en algún momento. Después de la celebración, aseguró Lucía, llevaremos a cabo esa acción. Al bajar a desayunar, Gabriel quedó encantado al ver la decoración del lugar. Su rostro se iluminó con una alegría sincera que hizo que todo el trabajo previo fuera gratificante. Se dirigió velozmente hacia Lucía y la rodeó con un abrazo apretado. Expresó que era la fiesta más increíble del planeta. Diego contemplaba la situación con una combinación de alegría y melancolía. Se aproximó a ellos, y de repente, los rodeó a los dos con un cálido abrazo. Durante un instante, se ajustaron perfectamente a la representación de Gabriel. Un grupo familiar. El festejo resultó ser acogedor, aunque rebosante de alegría y entretenimiento. Lucía preparó un juego de búsqueda en la casa grande, con acertijos que Gabriel debía descifrar usando su sabiduría en astronomía. Diego se involucró de manera activa, persiguiendo a su hijo de un cuarto a otro, revelando un aspecto lúdico que Lucía desconocía hasta entonces. Al llegar el instante de partir el pastel, Gabriel propuso que los tres soplaran las velas al unísono. Argumentó que, al ser parte de una misma familia, es natural realizar actividades en conjunto, ya que así lo hacen las familias. Diego dirigió su mirada hacia Lucía en busca de autorización. Con un gesto de acuerdo, ella inclinó la cabeza ligeramente junto a los otros dos, acercándose al pastel brillante. Lucía le sugirió a Gabriel que pidiera un deseo. El pequeño apretó los párpados con intensidad por un instante, después apagó las velas con firmeza. Hubo ovaciones y gritos de alegría de todos, incluyendo Elena, quien había decidido permanecer para capturar imágenes.
Tras degustar el postre, fue el instante de descubrir los obsequios. A Gabriel le regalaron libros sobre el universo, un set para armar un modelo a escala del sistema solar y prendas de vestir nuevas. Sin embargo, el obsequio que más lo conmovió fue el definitivo, una diminuta caja que Diego le dio con un gesto serio. Este obsequio es muy significativo, hijo mío. Lo he conservado por bastante tiempo, aguardando el momento oportuno para entregártelo. Con precaución, Gabriel procedió a abrir la caja. En el interior se encontraba un reloj antiguo de bolsillo, con adornos plateados y una delicada cadena. Diego explicó que la pieza perteneció primero a su abuelo y luego pasó a ser de su padre. «Es tuyo ahora». Con respeto, Gabriel cogió el reloj y lo abrió, encontrando en su interior una pequeña imagen en la tapa. Un jovencito llamado Diego junto a un caballero de mayor edad, ambos con una sonrisa en el rostro. Gabriel, sorprendido, indagó, «¿Es este el abuelo?», a lo que Diego respondió afirmativamente. «Gabriel, habría sentido un gran orgullo por ti, al igual que lo siento yo». Con lágrimas de alegría, el niño corrió hacia su padre y se abrazó a él con fuerza. Conmovida, Lucía contemplaba atentamente la escena. En ese instante, vino a su mente las palabras habituales de Mateo. El amor auténtico no conoce restricciones ni fronteras, simplemente es eterno y perdurable. Quizá, reflexionó, ese era el sentimiento que experimentaba hacia Diego y Gabriel. Un amor que había nacido en situaciones totalmente inesperadas, pero que era igual de genuino que el que había experimentado hacia Mateo. Distinto, pero con la misma fuerza. Al concluir la fiesta, Gabriel se retiró a descansar, exhausto pero contento, dejando a Lucía y Diego solos en la sala, encargándose de limpiar lo que quedaba de la celebración. Diego expresó que la jornada había sido impecable mientras guardaba con esmero los obsequios que Gabriel había colocado sobre la mesa. Lucía le agradeció con una sutil sonrisa por haberlo hecho todo posible. Gabriel merecía eso. Diego estuvo de acuerdo en que el niño es maravilloso y mencionó que una parte importante de la alegría que ha experimentado recientemente se debe a la persona que hablaba con él. Entre ellos se produjo un momento de silencio lleno de palabras no expresadas. Diego finalmente recordó que habían acordado conversar después del evento. Lucía asintió y se sentó en uno de los sofás. Diego tomó asiento frente a la mujer, asegurándose de mantener un espacio adecuado entre ellos. Lucía empezó a reflexionar mucho en los últimos días acerca de Mateo, de ti, de Gabriel y de todo en general. Diego aguardó, permitiéndole organizar sus ideas. Al principio, me sentí muy molesta contigo, prosiguió ella. Experimenté que me habías controlado, que todo esto era simplemente una manera de calmar tu culpabilidad. Él asintió con calma. Sin embargo, posteriormente me percaté de algo. Al mirar a los ojos de él, Lucía le dijo que no podía responsabilizarlo por lo sucedido con Mateo. Los empleados cometieron un error por descuido, aunque no diste la orden de incumplir los procedimientos de seguridad. No estabas al tanto de lo que sucedía. Las palabras de Diego parecían haberlo tomado por sorpresa. Expresó con tristeza que, a pesar de todo, era su deber, ya que se trataba de su negocio, sus normas, y en última instancia, su responsabilidad. Lucía le contestó a Diego que la vida no es sencilla y que quedarnos atados a la culpabilidad nos impide progresar. Puedes confiar en mí. Esa lección la adquirí con dificultad tras la partida de Mateo. Colocó las manos sobre su vientre, percibiendo cómo se movía su pequeño. El niño me demostró que la vida continúa, que es importante seguir adelante. Gracias a Gabriel, he descubierto que se puede volver a amar, crear nuevas conexiones y establecer una familia diferente. Diego la observaba con una combinación de ilusión y prudencia. Lucía, ¿qué es lo que estás expresando? Expreso mi incapacidad de asegurarte que te perdonaré en el futuro cercano, pero estoy lista para intentarlo de forma progresiva, día tras día. Por el bienestar de Gabriel, por el pequeño de la casa y quizás también por nuestra propia salud. Acercándose con cautela, Diego mostraba cierto temor a que ella pudiera asustarse y escapar. Lucía, con determinación, aceptó brindarle una oportunidad, aunque le exigió sinceridad total de ese momento en adelante. Diego aseguró,
tomando sus manos con firmeza, que no habría más ocultamientos ni verdades a medias. Absoluta transparencia. Lucía asintió, confirmando así el pacto tácito que existía entre los dos. Aunque no fue un desenlace feliz de inmediato, marcó el inicio de algo prometedor. Un sendero hacia la recuperación, el acto de perdonar, tal vez en el futuro, experimentar el amor en su totalidad. En el transcurso de la noche, Lucía se alistaba para descansar cuando percibió una patada especialmente intensa de su pequeño. Mientras acariciaba su barriga, le susurró palabras de calma. Todo saldrá bien. Estamos hallando la ruta que nos corresponde. Después de mucho tiempo, finalmente confiaba en ello. El porvenir, antes visto como sombrío y solitario, ahora se iluminaba con inesperadas oportunidades. Contando con la compañía de Diego y Gabriel, estaría preparado para afrontar cualquier desafío con una nueva ilusión. Desconocían que el destino guardaba un último giro, una revelación que desafiaría la delicada estabilidad que habían logrado alcanzar. En ocasiones, los secretos encuentran una manera especial de revelarse, incluso aquellos que pensábamos sepultados eternamente. Un mes más tarde de la celebración del cumpleaños de Gabriel, Lucía se despertó sintiendo un intenso malestar que identificó al instante. El bebé se aproximaba, adelantándose 3 semanas a la fecha prevista. Diego, llamó, tratando de mantener la serenidad a pesar de que las contracciones se volvían más fuertes. En un instante, Diego se presentó en la entrada, aún vistiendo su ropa de dormir. Ya es el momento, expresó ella, con la respiración agitada. Diego no tardó en ayudarla a levantarse. Durante las últimas semanas, su vínculo había ido progresando poco a poco. Aunque no era impecable, estaban edificando una relación auténtica fundamentada en la sinceridad y el respeto entre ambos. Él decidió contactar a Elena para que cuidara a Gabriel, marcando velozmente en su móvil mientras sujetaba a Lucía con su otro brazo. Después de verificar que todo estaba correcto, Diego la llevó hasta el automóvil. Mientras se dirigía al hospital, la reconfortó diciéndole que todo iba a salir bien. Asegurándole, «Estoy a tu lado». En el camino, Lucía repasó el tiempo que había pasado desde su llegada a la residencia Montalbán. El temor inicial, el vínculo con Gabriel, el descubrimiento acerca de Mateo, y al final, esta peculiar y bella nueva posibilidad que la vida le brindaba. En el centro médico, todo sucedió de forma acelerada y frenética. Las contracciones se hicieron más fuertes, los doctores la asistieron, y Diego se mantuvo a su lado, agarrando su mano con determinación. «Por favor, no te vayas», rogó ella en medio de una contracción especialmente intensa. «Jamás», aseguró él, dando un beso en su frente sudorosa. Después de un largo periodo de trabajo de parto, el llanto de un recién nacido resonó en la habitación. El doctor informó que era una niña mientras ponía a la pequeñita en los brazos de Lucía. Con lágrimas de alegría en los ojos, Lucía observó a su pequeña. Era impecable, con una melena oscura y una tez sonrosada. «Saludos, Estrella», murmuró, evocando el nombre propuesto por Gabriel hace meses. Diego contemplaba la escena con cautela, sin atreverse a acercarse demasiado, como si temiera perturbar ese instante especial entre la madre y la hija. Lucía lo llamó con ternura, invitándolo a conocerla. Al acercarse Diego, Lucía notó algo inusual en su rostro. No se trataba únicamente de emoción o sorpresa, sino de una percepción que le resultaba desconcertante. Inquirió por la razón de lo que estaba ocurriendo. Diego no apartaba la mirada de la niña, concentrándose especialmente en una peculiar marca en su muñeca derecha con forma de media luna. Susurró, «Esa señal». Isabel, la mamá de Gabriel, poseía una gemela idéntica. Lucía frunció el ceño y contestó que era simplemente una casualidad, a pesar de sentir una corazonada en su interior. Diego movió la cabeza en señal de negación, pasando de la incredulidad a la comprensión. Expresó con premura, «Debo plantearte algo, Lucía, y es crucial que me respondas con absoluta franqueza. ¿Estabas familiarizada con Isabel antes del incidente de Mateo?» La cuestión la tomó desprevenida. «No en persona», contestó con prudencia. Sin embargo, de vez en cuando Mateo hablaba de ella.
Ambos laboraban en la misma empresa de construcción. Creo que ella trabajaba como ingeniera. Diego breve cerró sus ojos. Con voz insegura, mencionó que Isabel abandonó la compañía inmediatamente después del percance de Mateo. Expresó su imposibilidad de permanecer en ese lugar tras lo sucedido, manifestando la urgencia de distanciarse de su entorno. Lucía comenzaba a entender la idea que Diego estaba planteando. Diego la interrumpió rápidamente cuando ella intentó indagar sobre Isabel y Mateo. Sin embargo, esta característica física es muy particular para ser casualidad. Un silencio sepulcral los envolvió a medida que las consecuencias se hacían evidentes. En caso de que la propuesta de Diego fuera verídica, implicaría que Estrella y Gabriel tenían a Mateo como progenitor en común. Lucía anunció que era necesario realizar un examen de ADN mientras observaba a su hija descansando. Diego asintió y se sentó al lado de la cama. No importa cómo termine todo, mi amor por ti, Lucía, seguirá siendo el mismo. Ni aunque me lo pidas de rodillas. Pasadas 2 semanas, Lucía balanceaba suavemente a Estrella en la mecedora de su cuarto. Mientras la niña descansaba tranquilamente, no tenía idea de la revolución de sentimientos que había provocado su llegada. El arribo de Diego fue anunciado por un leve golpe en la puerta. Con una expresión seria en su rostro, parecía tener novedades. En voz baja, anunció, «Ya tenemos los resultados, con cuidado de no perturbar el sueño de la pequeña». Lucía asintió en señal de aceptación, mentalizándose para lo que estaba por suceder. Diego afirmó que Gabriel era el hijo biológico de Mateo. Su tono de voz reflejaba una combinación de sentimientos encontrados. Isabel tendría que habernos guardado ese secreto a los dos. Aunque lo había intuido, la noticia impactó fuertemente a Lucía. Gabriel, a quien había llegado a querer como si fuera su propio hijo, resultó ser en realidad el medio hermano de su hija. Ante esta revelación, se preguntó qué camino tomar a medida que su realidad se desmoronaba una vez más. Diego se inclinó ante ella, sujetando sus manos con ternura. Expresó que siente que el destino ha dispuesto un sendero singular para ambos, Lucía, un sendero que los ha unido a través de momentos difíciles y tristes, pero también a través del sentimiento amoroso. Con los ojos rebosantes de lágrimas, Lucía lo observó fijamente. «¿Crees que deberíamos informarle a Gabriel?», inquirió. Diego contestó que sí, pero que sería mejor esperar a que sea más grande y pueda comprenderlo. Por ahora es suficiente con que sepa que somos su familia y que lo queremos sin condiciones. Se aproximó más a ella, con sus ojos mostrando una firme resolución. «Lucía, reconozco que nuestro inicio fue difícil. Nos encontramos en momentos difíciles y todavía estamos en proceso de recuperación. Pero el tiempo compartido contigo y Gabriel ha sido la etapa más dichosa que he experimentado. Con Estrella a mi lado, creo que podemos construir algo maravilloso juntos». Tomó un momento para respirar profundamente antes de expresar sus sentimientos. «Lucía, te quiero mucho y deseo formar una familia contigo, criar a estos niños juntos y ser la familia que ambos anhelamos». Mientras sostenía a la pequeña Estrella, Lucía recordaba a Gabriel, quien en ese momento se encontraba en la escuela, quizás creando otro dibujo de su familia. En ese instante se dio cuenta de que el amor auténtico puede aparecer en situaciones totalmente inesperadas, y que en ocasiones el destino une existencias de formas inimaginables para ambos. Al fin contestó, «Diego, también siento amor por ti. Y sí, deseo que edifiquemos nuestro hogar juntos». 12 meses más tarde, el jardín de la residencia Montalbán lucía adornado con flores y luces en honor a un evento particular. Diego aguardaba ansioso debajo de un dosel de rosas blancas, acompañado por Gabriel, luciendo ambos atuendos sofisticados. Al final del pasillo, al presentarse Lucía con Estrella en sus brazos, un suspiro se extendió entre los escasos asistentes. Lucía espléndida con un modesto vestido de color blanco, su pelo decorado con diminutas flores. Corrió hacia ella, sin poder controlar la emoción que sentía. «Madre», alabó su belleza mientras la estrechaba entre sus brazos con determinación. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Lucía al escuchar a Gabriel llamarla mamá con tanta espontaneidad. Era la madre que siempre había anhelado y Estrella era la hermanita que hacía su felicidad completa.
La celebración resultó ser un momento conmovedor y muy personal. Diego y Lucía prometieron darse una nueva oportunidad, expresando su amor surgido de los momentos difíciles y la sólida familia que construyeron a pesar de las adversidades. Al ser proclamados marido y mujer por el oficiante, Diego alzó a Gabriel entre sus brazos al mismo tiempo que besaba a Lucía, quien tenía a Estrella en sus brazos, los cuatro abrazados en un gesto que representaba su increíble travesía. En la noche, cuando los pequeños estaban descansando, Diego y Lucía disfrutaban de la vista de las estrellas desde el balcón de su cuarto. Lucía preguntó con ternura si creía que Mateo estaría de acuerdo con la idea de cuidar a sus hijos juntos. Diego rodeó a la mujer con sus brazos desde atrás, apoyando su mentón en su hombro. Expresó con honestidad que se sentiría tranquilo si supiera que sus hijos son queridos y que tú eres feliz. Lucía asintió, experimentando una calma profunda en su ser. Después de un largo y difícil recorrido, marcado por sufrimientos y misterios, al fin habían hallado refugio mutuo en el amor, que había superado el sufrimiento, el remordimiento y el paso del tiempo. Mientras el resplandor de las estrellas los envolvía, Lucía reflexionó sobre cómo, en ocasiones, los desenlaces más bellos nacen de los inicios más inverosímiles. El amor auténtico no tiene fronteras, y aun en los instantes más sombríos, siempre hay la oportunidad de hallar la luminosidad. Y de esta manera concluye este asombroso relato. Si el contenido te ha parecido interesante, te animamos a suscribirte al canal, darle me gusta, comentar y compartir el vídeo con tus amigos y familiares. El respaldo que nos brindas es el impulso que necesitamos para continuar generando este material especialmente para ti. Quiero expresarte mi agradecimiento por haber invertido tu tiempo en visualizar este vídeo. Para continuar disfrutando de nuestras narrativas, te animo a pulsar sobre el vídeo que se muestra en este momento en la pantalla. Que la vida de usted y la de su familia estén llenas de bendiciones divinas. Alejandro te aguarda en el próximo episodio de Historias sin Censura. Nos vemos pronto.